Hola con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el hueso mandibular y temporal. Muy bien. El hueso temporal está dividido en dos caras, tres bordes, una cara externa o exocraneal, una cara interna o endocraneal. Se divide en los tres bordes, que es uno anterior, uno superior y uno inferior, teniendo en cuenta que no está el inferior posterior y el antero superior. El hueso temporal se encuentra ubicado a cada lado de la caja craneal en el espacio comprendido entre el occipital, el esfenoides y el parietal. Se articula con el parietal, con el occipital, con el maxilar, con el cigomático, con el esfenoides. Se divide para su estudio en tres porciones: una porción mastoidea, una porción escamosa y la porción petrosa, que aquí no se logra ver bien en este corte. El hueso temporal en su cara exocraneal, vamos a estudiar la porción escamosa, que es toda esta de aquí. Sirve para la inserción del músculo temporal. Sobresale la apófisis cigomática, que se articula hacia anterior con el hueso malar o cigomático. Esta es una estructura tubular y nace de dos raíces, una vertical y una horizontal. La horizontal en este caso se engrosa formando el cóndilo del temporal. Hacia atrás de esta se encuentra la cavidad clinoidea, que se divide en dos, en su porción articular y no articular, separados por la fisura petrotimpánica o también llamada fisura de Glaser. Por atrás de esta se encuentra el conducto. Ok, seguimos viendo el hueso temporal, la cara exocraneal, pero ahora en la porción mastoides. Aquí se puede encontrar la apófisis mastoides. Esta apófisis da inserción a tres músculos: el esternocleidomastoideo, el splenium capitis y el complexo menor de la porción digástrica. Por encima de esta se encuentra el foramen mastoideo, la cual da paso a la vena emisaria mastoidea, que se une con el seno sigmoideo, que da a las venas del sistema yugular. Esta que se ve en verde es la sutura petroescamosa, que constituye a la apófisis mastoides, separa la porción escamosa de la mastoides en su cara exocraneal y está ubicada por encima de la espina suprameática, de la fosita suprameática. Ahora vemos el hueso temporal en su cara extracraneal inferior. Esta, como podemos ver, es la apófisis cigomática, que por anterior se conecta con el malar o cigomático. Esta nace de dos raíces, que es la raíz vertical y la raíz horizontal, que se engrosa en el cóndilo. Debajo de esta se puede ver la cavidad clinoidea, que está separada su porción articular de la no articular por la sutura de Glaser. En medio de esta se encuentra el tubérculo cigomático anterior, este angulito de aquí, y el tubérculo cigomático posterior. Por abajo podemos ver el conducto auditivo externo y esta cresta que sale se denomina cresta temporalis. Ahora vamos a ver un poquito más de la cara inferior, pero ya ubicándonos en todo el hueso temporal. Esta es la línea media inferior. Por aquí esta divide la cara postero inferior de la antero inferior, la apófisis cigomática. Aquí se puede encontrar la apófisis mastoides y por aquí se encuentra el conducto carótido, el orificio del conducto carótido. Por aquí pasa la vena carótida, pasa por todo el peñasco y sale en el orificio interno del conducto carotídeo. Por debajo de este se encuentra la fosa yugular. Aquí se asienta la yugular y entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides se encuentra un agujero que se denomina estilomastoideo, que da paso al nervio facial. Y ya en su parte anteroinferior podemos ver la apófisis vaginal, que está enfundando a la apófisis más estiloides, y por delante y por fuera de esta se encuentra la porción no articular de la cavidad glenoidea.
Y para continuar con la explicación de nuestro hueso temporal, vamos a ver una parte muy importante que es con qué otros huesos más se va a articular. Está entre sus generalidades. Podemos ver que por la parte de adelante se va a articular con el hueso esfenoides. Por su parte superior, que es la parte de arriba, vamos a tener que se articula con el hueso parietal. Por la parte de atrás se va a articular con el hueso occipital. Por esta parte vamos a tener, como se puede observar, que se articula con nuestro hueso cigomático y con otro de los huesos que se articula va a ser con nuestro hueso mandibular. En total tendríamos 5 huesos que se articulan con nuestro hueso temporal, que es el que lo estamos estudiando. Ok, para continuar con el estudio de nuestro hueso temporal, habíamos mencionado al inicio entre sus generalidades que teníamos una cara interna y una cara externa, es decir, una cara intracraneal y otra exocraneal, que vendría a ser lo mismo. Les habíamos ya explicado acerca de su cara exocraneal. ¿Qué les dijimos? Que tenía 3 porciones: la mastoidea, la escamosa, la petrosa, pero todo esto solo en su vista exocraneal. Ahora vamos a hablar todo desde su vista interna. Ahora, para esto he puesto estas imágenes para recordar cómo era su vista exocraneal. Aquí tenemos diferenciado por colores cada una de sus porciones y su cara interna, igual con los mismos colores para darnos cuenta que tenemos la porción escamosa, la porción petrosa o peñasco y la porción mastoidea. Ahora vamos a continuar con el estudio de la porción escamosa. Vamos a empezar por aquí. Tenemos que la porción escamosa, o también conocida como escama, va a estar ubicada de forma vertical, va a ser un poco cóncava. Por otro lado, en su superficie nos vamos a encontrar con esta correspondencia al lóbulo temporal del cerebro. Y aquí también vamos a tener a la dura madre. Y en esta dura madre, pues vamos a tener los surcos de la arteria meningia media. Ahora he puesto esta imagen para poder diferenciar cada una de sus partes de mejor manera. Aquí en este borde de esta porción escamosa desde su vista intracraneal tenemos los dientes biselados. Estas líneas que están aquí marcadas vendrían a ser los surcos vasculares. Tenemos aquí un agujero que es el agujero mastoideo. Por aquí está este sobresaliente que de forma redondeada es la apófisis mastoidea. También tenemos la vaina de la apófisis estiloides que está aquí. Por otro lado, la apófisis estiloides. El conducto auditivo interno, que sería este agujero que se observa aquí. Y bueno, esta parte de aquí, en cambio, ya vendría a ser la porción petrosa o peñasco, que es la que le vamos a estudiar a continuación. Aquí tenemos la porción petrosa o peñasco. Esta porción va a estar separada de la porción escamosa, que es la que acabamos de hablar ahorita, por una fisura conocida como la fisura petroescamosa. Para su estudio, tenemos que saber que esta porción va a tener una cara antero superior, una cara postero superior, también va a tener un borde superior y un vértice también. Entonces, aquí es muy fácil estudiar en realidad con estos dibujos. Aquí tenemos la cara antero superior y por aquí abajo la cara postero superior. Este que está señalado con rojo es del borde superior que les había mencionado que tiene un borde. Entonces, primero nos vamos a encontrar con la eminencia arcuata que está aquí. Más arriba tenemos el tegmen tympani,
¿Qué es el tegmen timpani? Va a tener una forma cuadrilátera, es una lámina cuadrilátera básicamente, y sería el techo de la caja del tímpano, el conocido como tegmen timpani, y en la mitad de estos dos va a salir los hiatos de falopio. Estos hiatos de falopio, por aquí van a pasar los nervios petrosos por estos hiatos de falopio. Esto tenemos que recordarlo. Ahora vamos a tener aquí, por la parte de su vértice, el Cabo de Meckel. El Cabo de Meckel es un nombre muy importante que no tenemos que olvidarnos. Aquí se va a refractar la dura madre y también es donde se va a depositar el famoso ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, recordemos que es el que pertenece al trigémino. En la cara póstero superior, que está por aquí, en cambio, nos vamos a encontrar con que va a estar verticalmente ubicada, va a estar también relacionada con el cerebelo y el tronco encefálico. Y aquí nos vamos a encontrar con dos elementos anatómicos en realidad que son importantes del orificio del conducto auditivo interno, que es el que está aquí, y también vamos a encontrarnos con el acueducto del vestíbulo. Por el acueducto del vestíbulo va a pasar el séptimo, octavo par craneal y también la arteria auditiva interna. No nos olvidemos de esto. Ahora vamos a estudiar el borde superior, que es el que ya les mencioné. Este borde superior es el que va a dar inserción a la dura madre y también al surco del seno petroso superior. Ahora el vértice, que también les mencioné que tiene un vértice. Este vértice va a entrar en contacto con el hueso esfenoides y aquí es donde se va a observar el orificio interno del conducto carótido. Entre el vértice y el hueso esfenoides va a estar un foramen conocido como foramen lacerum. ¿Qué es este? Es un agujero rasgado anterior. Aquí está lo que les acababa de mencionar. Lo hemos escrito, el borde y el vértice. Ahora, la porción mastoidea, que es la que estudiamos anteriormente de la cara exocraneal, también va a haber la endocraneal, que es lo que estamos viendo ahorita, pero básicamente va a tener esto, que sería lo más importante, y está con colores para que ustedes puedan observar el canal del seno sigmoideo y el agujero mastoideo. No olvidemos que entre las partes importantes de nuestro hueso temporal, también, además de la porción escamosa del peñasco y de la mastoidea, también vamos a tener una porción timpánica. Esta porción timpánica va a estar por debajo, o sea, ubicada por debajo del proceso cigomático. Su cara posterior va a ser cóncava y va a formar la pared anterior, el piso y también una parte de la pared posterior del conducto auditivo externo. Aquí va a estar el orificio auditivo externo y va a ser visible en esta porción timpánica. También va a tener una cara, como pueden observar, las caras son posterior, anterior, bordes, lateral, superior e inferior. Y entre los procesos, el que está aquí, el que resalta es el proceso estiloides, que es el que está aquí. Ahora vamos a concluir el hueso temporal con las articulaciones, con sus inserciones musculares y con los forámenes, que es una parte muy importante recordar qué forámenes, qué agujeros tiene este hueso. Entre las articulaciones tenemos que se va a articular con otros huesos a través de articulaciones llamadas suturas, que son las que he escrito aquí.
Empezamos con la sutura occipito-mastoidea. Esta va a separar posteriormente la porción mastoidea del hueso temporal y del hueso occipital. La siguiente es la sutura escamosa. La sutura escamosa, en cambio, va a separar la porción escamosa del hueso temporal, del hueso parietal posterior y también superiormente. La sutura esfeno-escamosa va a separar anteriormente la porción escamosa del ala mayor del hueso esfenoides. Y finalmente la cuarta, la sutura cigomático-temporal, va a separar, en cambio, el proceso cigomático del hueso temporal del proceso temporal del hueso cigomático y va a formar el arco cigomático. Ahora, las inserciones musculares. Tenemos muchos músculos que se insertan en diferentes partes, obviamente, del hueso temporal, pero tenemos que tomar en cuenta que el músculo temporal se va a originar en la fosa temporal. Esta fosa temporal va a estar formada eh, por una parte lateral del hueso temporal. Ahora, los músculos como el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, el longísimo de la cabeza también y el digástrico van a ir insertados en el proceso mastoideo del hueso, de nuestro hueso, del hueso temporal. En cambio, por otro lado, insertados en el proceso estiloides, van a estar estos músculos que están escritos aquí, el estilo faríngeo, el estilo gloso y el estilo ioideo. Ahora, los forámenes. ¿Qué nos encontramos aquí? Tenemos el foramen lacerum, que es el que les mencioné hace un momento. Por aquí va a pasar el nervio petroso mayor. También tenemos el conducto carótido. Esto es una parte muy importante, como su nombre. Por aquí va a pasar la arteria carotídea interna. Tenemos el orificio auditivo interno. Por aquí va a pasar el par craneal 7, 8 y también la arteria laberíntica. Por otro lado tenemos el foramen yugular, por aquí va a pasar la vena yugular interna, que esto es fácil porque nos podemos acordar por sus nombres. Eh, También va a pasar tres pares craneales, como el glosofaringio, el nervio vago y también el nervio accesorio. Y también la arteria meningia posterior. También tenemos dos hiatos, esto es otra parte importante. Por aquí, en cambio, van a pasar los nervios petrosos mayor y menor. Y también, para terminar, nos vamos a encontrar con un foramen mastoideo. Por aquí van a pasar venas emisarias y algunas veces, no siempre, esto hay que tomar en cuenta, va a pasar la rama de la arteria occipital. Con esto terminamos el estudio de nuestro hueso temporal. Pero les he dejado también unas imágenes para podernos ubicar mejor con esto y familiarizarnos. Tenemos la vista anterior, una vista lateral, una vista posterior, una vista medial, una vista inferior y una vista superior. Ok, ahora vamos a hablar sobre la mandíbula. Entonces, este es un hueso simétrico y móvil con forma de herradura, como podemos ver aquí. Esta tiene dos grandes partes, que es el cuerpo, y dos ramas ascendentes. Entonces, aquí podemos notar que esta parte de acá es el cuerpo y la parte de acá son las ramas. Entonces, ahora vamos a ver que tiene dos caras, la cara externa y la cara interna. Entonces, en la cara externa vamos a poder ver que la cresta medial es la fusión de ambas partes de la mandíbula, como que izquierda y derecha. Y ya cuando crecen y se hacen adultos, se hace como un solo hueso. Luego viene la protuberancia mentoniana, que es como una fosita o elevación que se da como en la quijada, aunque en la parte de acá, eh, que es de forma triangular. Y la base de
de esas como que elevaciones, por así decirlo, se llama tubérculo mentoniano. Entonces, la sínfisis mentoniana o cresta media es todo el triángulo de la protuberancia y así le decimos como tubérculo mentoniano. Luego podemos ver esos agujeros acá en el lado de acá, ahí. eh, que podemos observar que están en la parte inferior del segundo premolar. Esos se llaman agujeros mentonianos y por ahí pasan vasos y nervios mentonianos. De ahí en la parte lateral podemos ver como una línea media continúa como que con el borde anterior de las ramas. Y esa línea es la línea oblicua que está acá. Y esa delimita la porción de los dos bordes, el superior y el inferior. La de acá es esta línea. Bueno, de ahí tenemos lo que es la cara interna, en donde esta posee su estructura. Podemos ver que detrás del mentón se encuentran las espinas mentonianas, o también conocidas apófisis genial, en donde estas se dividen en cuatro apófisis, dos superiores y dos inferiores. Dentro de las superiores podemos ver lo que es el músculo geniocloso, en donde esta va a ir directamente hacia la lengua. En cambio, por las inferiores podemos ver lo que es el músculo genioideo, en donde esta va a ir, en cambio, para hacia el hueso hioides. También tenemos que en la zona lateral se encuentra la línea miloidea, en donde divide dos fosas, lo que es la fosa submandibular y la sublingual. En esta se encuentran lo que es las glándulas submandibulares y las sublinguales. También tenemos lo que es la línea oblicuo-interna o miloidea, en donde esta se inserta el músculo hioideo y separa lo que es el cuello y el piso de la boca. Además, dentro de esta podemos ver muchas ápices debajo de la zona apical, en donde esa puede llegarse a infectar por alguna bacteria que pueda penetrar el músculo. Como una de las más conocidas es la álgina lúbica, en donde esa infección llega a perforar el músculo y después llega a perforar lo que es el hueso, en donde estas puede llegar a tener un efecto y puede llegar directamente hacia el sistema digestivo. Entonces, esto ya llega a empeorarse. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre los bordes, que tiene dos, uno que es superior y el otro que es inferior. En, en su borde inferior podemos ver que este es libre, basilar y también conocido como denso, en donde este tiene su surco de la arteria facial. Este se llega a ubicar a 40 grados del ángulo de la mandíbula hacia la izquierda, hacia adentro. Entonces, en el borde superior podemos encontrar una porción alveolar de la mandíbula, ya que esta parte es la que contiene los huecos donde se alojan o crecen los dientes que se denomina como alvéolos dentarios. Y también encontramos que en cada hueco o la separación de cada hueco es llamado tabique interalveolar, que es como el conjunto de las estructuras que llegan a formar como la U de la mandíbula o mejor dicho como el arco dental. Ahora vamos a hablar sobre las ramas ascendentes. Estas son estructuras que son como cuadriláteras. Estas tienen como un cóndilo en una cabeza que se articula con el hueso temporal. Y así es como se forma la articulación de la mandíbula, que se llama la articulación temporomaxilar. Y esta se la llama así, ya que la mandíbula también se le puede llamar como maxilar inferior y es el hueso más grande de la cara. Entonces aquí vamos a encontrar dos caras, una externa y una interna. En la externa podemos ver que esta es lisa y tiene como rugosidades donde se inserta el músculo macetero. Y en la cara interna podemos observar que tiene un hueco o un orificio grande que es del conducto dentario.
aquí se le puede ver que está del lado de acá o acá más cerca que se le ve. Entonces, en ese conducto dentario, y ahí se mete el nervio y los vasos alveolares inferiores. O sea, los nervios y los vasos alveolares inferiores. Y este conducto llega hasta la línea media y se puede comunicar con el conducto dentario contralateral, ¿ya? Y este también se llega a comunicar con los agujeros mentonianos que están del lado de acá y ya habíamos hablado de eso anteriormente. Y así los vasos alveolares inferiores, después se originan como vasos submentonianos. Sí. Entonces, al lado del orificio que hablamos, podemos encontrar una como elevación, que es la língula, y ahí se inserta el ligamento de articulación temporo mandibular, que es el ligamento del esfenomaxilar. Y ahora en la zona más posterior, eh, inferior, vamos a ver como una zona rugosa que está cerca del ángulo, que es esta parte de acá. Aquí se puede ver mejor. Ya, entonces eh, es como la tuberosidad pterigoidea y ahí se inserta el músculo pterigordia interno o medial. Dentro de sus ramas ascendentes podemos ver lo que es el borde superior, en donde en este podemos encontrar lo que es la apófisis coronoides, en donde ésta se inserta en la fosa temporal y ahí está el músculo temporal. También tenemos lo que es el cóndilo de la mandíbula o también conocido como apófisis mandibular. En este podemos ver que se articula con la cavidad glenoidea con su porción articular glenoidea del temporal, en donde en esa cavidad glenoidea del temporal podemos ver que tiene una cresta condilar que divide las porciones articulares y las no articulares, en donde tenemos lo que es dentro de su rama ascendente su borde superior, en donde ésta se divide por tres: la apófisis coronoides, el cóndilo de la mandíbula y la escotadura mandibular. La apófisis coronoides, esta se inserta dentro de la fosa temporal y dentro de esta fosa, no, por fuera de esta fosa encontramos lo que es un músculo temporal. De ahí tenemos lo que es el cóndilo de la mandíbula o la apófisis mandibular, en donde esta se articula con la cavidad glenoidea del temporal. Dentro de su cavidad glenoidea está en la porción articular. Y mientras tanto, esta cavidad puede tener la cresta condilar que divide las porciones articulares y las no articulares. Dentro de esta, en el cuello, se inserta lo que es el músculo tiroideo externo y se une con el interno del músculo lateral. Y como último tenemos lo que es la escotadura mandibular. Gracias.